La niña sacó su osito de peluche en el tribunal. Lo que se escuchó destruyó el plan de su madrastra. Una sala de tribunal en silencio. Una niña de 9 años con un osito de peluche. Y una verdad grabada que destruiría el plan perfecto de su madrastra. Lo que Valentina reveló ese día cambió todo. Su padre era inocente y ella tenía las pruebas. Si amas las historias de emoción, justicia y redención, este es tu lugar. Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Nuevas historias que tocan tu corazón cada semana. Capítulo 1. La voz que rompió el silencio. Un tribunal en shock. Una niña de 9 años. Y una verdad que nadie esperaba escuchar de sus labios. El silencio dentro del Tribunal de Justicia de Guanajuato era tan denso que se podía sentir el peso de cada respiración contenida. Decenas de miradas se clavaban en el estrado donde Valentina Morales García, una niña de apenas 9 años, permanecía de pie con las piernas temblando ligeramente. Entre sus brazos apretaba un osito de peluche color crema, gastado por el tiempo, pero amado profundamente. Sus ojos castaños, demasiado grandes para su rostro delgado, estaban fijos en la jueza Elena Villalobos. Era la mirada de alguien que había visto más oscuridad de la que cualquier niño debería conocer. El fiscal Beltrán golpeó la mesa del estrado con la palma abierta, haciendo que varios asistentes dieran un respingo. «Protesto, su señoría. Es apenas una niña. Su testimonio carece de fundamento legal». Un murmullo nervioso recorrió la sala. Algunos presentes movieron la cabeza con desaprobación, otros con evidente incomodidad. La tensión era palpable, como un cable a punto de romperse. La jueza Villalobos levantó una mano pidiendo silencio absoluto. Su voz cortó el aire como un cuchillo. «Capitán Beltrán, controle su tono. Tengo todo el derecho de escuchar a esta menor si ella tiene algo relevante que aportar al caso». Valentina respiró profundo. Todo su cuerpo parecía querer echar a correr hacia la salida, escapar de ese lugar lleno de ojos que la juzgaban sin conocerla. Pero sabía algo que nadie más sabía. Sabía la verdad, y esa verdad era la única esperanza que le quedaba a su padre. «Adelante, Valentina», dijo la jueza con voz firme, pero no hostil. «Cuéntanos qué es lo que sabes». La niña apretó su osito contra el pecho con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Mi papá no cortó los frenos del carro», dijo con voz clara, aunque temblorosa. «Mi papá es bueno. Él jamás haría algo así». La sala entera pareció congelarse. Ni un suspiro, ni un movimiento. «Fue ella», continuó Valentina girando lentamente hacia el banco donde estaba sentada su madrastra. «Fue Ángela Durán. Y yo puedo demostrarlo». Un silencio helado cayó sobre el tribunal como una nevada invisible. Ángela Durán, sentada junto a su abogado defensor, fingió sorpresa llevándose una mano al pecho. Sus ojos se humedecieron instantáneamente, aunque su expresión no lograba ocultar una rigidez extraña en la mandíbula. Para cualquier observador casual, Ángela parecía la víctima perfecta, hermosa, delicada, vestida con elegancia discreta. Pero para Valentina, aquella mujer era la sombra que había entrado a su hogar con una sonrisa demasiado perfecta y un corazón demasiado frío. Antes de que la jueza pudiera responder, Valentina dio un paso al frente. Su voz, aunque pequeña, resonó con una determinación que nadie esperaba. «Tengo una grabación. Escuché a Ángela hablando por teléfono con un hombre llamado Ricardo. Hablaban sobre el seguro, sobre hacer que todo pareciera un accidente. No estoy inventando nada». El murmullo que siguió fue como una ola rompiendo contra rocas. Algunos reporteros dejaron caer sus cámaras. Otros se inclinaron hacia adelante, incapaces de creer lo que acababan de oír. La jueza Villalobos se inclinó hacia adelante, su voz grave atravesando el caos. «¿Estás diciéndome que tienes evidencia grabada?» Valentina asintió. Sus manos temblaban, pero sus ojos permanecían firmes. «Sí, señora jueza. Está aquí».
Levantó el osito de peluche ligeramente. Dentro de él, un segundo de confusión cruzó el rostro de la jueza, seguido de comprensión inmediata. «Tráiganme ese osito de peluche ahora mismo». Valentina avanzó despacio. Cada paso parecía pesarle como si cargara el mundo sobre los hombros. Colocó el osito sobre la mesa de evidencias con cuidado, como quien entrega algo sagrado. Y en ese momento preciso, el destino de todos los presentes cambió para siempre. Porque cuando esa grabación comenzara a sonar, todo el plan despiadado, detrás del accidente, empezaría a revelarse con una claridad brutal. 3 meses antes. La mañana había llegado tranquila a la casa de los Morales, en el corazón de San Miguel de Allende. El sol entraba por las ventanas coloniales, iluminando los muebles de madera oscura y las paredes pintadas de amarillo ocre. Roberto Morales Guzmán, arquitecto de profesión y viudo desde hacía 3 años, servía café en la cocina mientras intentaba mantener la compostura. Sus manos temblaban ligeramente. Las noches sin dormir se acumulaban como deudas impagables. Sobre la mesa había flores frescas de bugambilia, un intento por hacer que todo pareciera normal, por hacer que su hija sintiera que la vida seguía siendo hermosa. Valentina entró a la cocina medio dormida, con sus rizos castaños alborotados como siempre. «Buenos días, papá», murmuró frotándose los ojos. «Buenos días, mi cielo», respondió Roberto con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos cansados. Y entonces apareció ella. Ángela Durán estaba de pie junto a la barra de la cocina, vestida con un conjunto beige impecable, maquillaje aplicado con precisión milimétrica y una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo demasiadas veces. «Buenos días, Vale», dijo alargando las vocales con falsa dulzura. La niña no respondió. Se quedó inmóvil en el marco de la puerta. Había aprendido a leer las microexpresiones de Ángela, esos pequeños gestos que traicionaban sus verdaderas intenciones. Sus ojos hablaban un idioma completamente diferente cuando Roberto no estaba mirando. Roberto tomó una caja pequeña envuelta con un moño rosa y la acercó a su hija. «Mira lo que Ángela te compró, mi amor. Es un detalle». Valentina abrió el regalo sin entusiasmo. Dentro había una pulsera de plata con pequeños dijes en forma de mariposas. «Gracias», murmuró dejando la caja sobre la mesa sin más ceremonia. Ángela mantuvo su sonrisa perfectamente controlada. Aunque algo afilado, cruzó su mirada por una fracción de segundo. «Pensé que podrías usarla hoy para ir a la escuela». «No me gustan las pulseras», respondió Valentina sin intención de herir, simplemente diciendo su verdad. «Hacen ruido cuando quiero leer». Roberto suspiró. 3 meses de matrimonio y la convivencia seguía siendo un campo minado. Sabía que su hija aún lloraba en silencio por la ausencia de su madre, fallecida 3 años atrás en un accidente de tránsito, pero también quería creer que Ángela estaba haciendo un esfuerzo genuino por integrarse a la familia. Lo que Roberto no sabía, lo que nadie sospechaba en ese momento, era que detrás de cada gesto calculado de Ángela, detrás de cada sonrisa perfecta y cada palabra amable medida al milímetro, se escondía un plan meticulosamente diseñado. Un plan que no incluía el bienestar de Valentina ni mucho menos amor sincero hacia Roberto. Pero Valentina lo percibía. Ella siempre veía lo que los adultos preferían ignorar por comodidad. Cuando la niña salió de la cocina rumbo a prepararse para la escuela, Ángela se inclinó ligeramente hacia ella en el pasillo. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro apenas audible. «Deberías esforzarte más en ser amable conmigo, Vale. Tu papá se cansa cuando te pones tan fría». Valentina no respondió. Simplemente siguió caminando, apretando con fuerza las correas de su mochila escolar. Aquel sentimiento extraño en su pecho, mezcla de miedo puro e intuición aguda, sería el motor que más tarde la impulsaría a descubrir toda la verdad. Una verdad que pondría su vida en peligro real.
una verdad que la llevaría a sentarse frente a la jueza Villalobos y declarar con el valor puro de una niña lo que ningún adulto se había atrevido a imaginar siquiera. Ese fue el comienzo, la primera grieta en la fachada perfecta. El momento exacto en que una niña de 9 años comenzó a entender que los adultos también pueden mentir con maestría y que a veces solo un corazón pequeño puede decir lo que un mundo entero necesita escuchar desesperadamente. De vuelta al tribunal, la jueza Villalobos tomó el osito de peluche entre sus manos con cuidado casi reverente. Lo examinó durante unos segundos hasta que encontró el pequeño botón escondido bajo el moño del cuello. Lo presionó. La sala entera contuvo el aliento. Y entonces la voz de Ángela Durán llenó el tribunal. No era la voz dulce y quebrada que todos habían escuchado durante los testimonios anteriores. Era una voz fría, calculadora, desprovista de cualquier calidez humana. Tiene que parecer un accidente, Ricardo. Si no, el seguro no paga ni un peso. ¿Entiendes? Ya está todo listo. Los frenos están cortados. Solo falta que él tome el camino de la curva. La grabación continuó durante 30 segundos más. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la mentira perfecta que Ángela había construido. Cuando la voz se detuvo, el silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Ángela Durán, sentada en el banco del acusado disfrazada aún de víctima, había perdido todo el color de su rostro. Sus ojos mostraban pánico puro antes de intentar ocultarlo detrás de una máscara de incredulidad fingida. La jueza Villalobos miró a Valentina directamente a los ojos. ¿Cuándo grabaste esto? 2 noches antes del accidente, respondió la niña con voz firme. Escuché a Ángela hablando desde el estudio. Me asusté, y mi tío Ramiro me había regalado este osito que graba. Entonces lo encendí y grabé todo. La jueza asintió lentamente. Luego se volvió hacia el fiscal. Capitán Beltrán, ¿aún considera que el testimonio de esta menor es irrelevante? El fiscal no respondió. Estaba demasiado ocupado revisando sus notas con manos temblorosas. «Orden en la sala», dijo la jueza golpeando su mazo. «Se suspende esta audiencia por 2 horas. Necesito que se verifique la autenticidad de esta grabación inmediatamente y quiero que traigan al señor Ricardo Vega para interrogatorio». Mientras los guardias comenzaban a moverse, Ángela se puso de pie abruptamente. «Esto es ridículo. Es solo una niña. Ella no sabe lo que dice». Pero su voz sonaba desesperada ahora. La máscara finalmente se había roto. Valentina la miró sin parpadear. Por primera vez en meses sintió algo parecido a la paz. Había dicho la verdad, y esta vez alguien la había escuchado. Pero, ¿cómo había llegado Ángela Durán a la vida de los Morales? ¿Y qué señales había visto Valentina que todos los demás ignoraron? La historia comenzó 3 meses antes, cuando una mujer de sonrisa perfecta tocó la puerta de su casa. Capítulo 2. La mujer de la sonrisa perfecta. 3 meses antes, una mujer llegó a sus vidas con flores y promesas. Valentina supo que mentía. 3 meses antes del accidente, la casa de los Morales en San Miguel de Allende descansaba bajo el sol de mediodía cuando Ángela Durán apareció por primera vez en sus vidas. Roberto había conocido a aquella mujer elegante en una conferencia de bienes raíces en Querétaro, donde ella trabajaba como agente inmobiliaria de lujo. Decía tener 32 años, aunque su piel parecía no haber conocido jamás el estrés ni el dolor. Su sonrisa era impecable, demasiado impecable. Valentina estaba sentada en el jardín delantero leyendo un libro cuando el auto plateado se detuvo frente a la casa. Levantó la vista y vio a su padre bajando del vehículo con una expresión que no había visto en años, algo parecido a la esperanza mezclada con nerviosismo. Del lado del copiloto descendió ella. Ángela llevaba un vestido color marfil que se movía con el viento como si estuviera diseñado para una sesión de fotos. Su cabello negro
caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Cargaba un ramo de flores silvestres y una caja de pasteles artesanales de una pastelería conocida de la ciudad. «Vale, mi amor», llamó Roberto con voz animada. «Ven, quiero que conozcas a alguien muy especial». La niña cerró su libro lentamente y se puso de pie. Caminó hacia ellos con pasos cortos, estudiando a aquella mujer con los ojos entrecerrados como quien examina algo bajo el microscopio. Ángela se agachó quedando a la altura de Valentina. Su sonrisa se amplió mostrando dientes blanquísimos. «Hola, hermosa. Tu papá me ha contado tanto sobre ti. Dice que eres la niña más inteligente del mundo». Valentina no respondió de inmediato. Observó los ojos de Ángela buscando algo que no podía nombrar, pero que sabía reconocer: sinceridad. No la encontró. «Hola», dijo finalmente sin entusiasmo. Roberto rió nervioso. «Vale está un poco tímida hoy. Normalmente es más platicadora». Ángela se enderezó sin perder su expresión amable. «No te preocupes, cariño. Nos vamos a llevar de maravilla, ya lo verás». Entraron a la casa. Ángela caminaba con elegancia estudiada, comentando cada detalle del hogar, como si estuviera evaluando una propiedad para vender. «Qué casa tan hermosa, Roberto. Tiene ese encanto colonial que tanto me fascina». Roberto la guiaba por las habitaciones con orgullo evidente. «Esta casa perteneció a mi abuelo. La hemos ido restaurando con los años». Valentina los seguía unos pasos atrás, observando cómo Ángela tocaba los marcos de las puertas, cómo inclinaba la cabeza al escuchar a su padre, cómo su risa sonaba perfectamente calibrada para no ser ni demasiado alta ni demasiado baja. Todo en ella parecía ensayado. Cuando llegaron a la sala, Ángela se detuvo frente a una fotografía grande colgada en la pared. Era una imagen de la familia: Roberto, su difunta esposa Mariana, y Valentina cuando apenas tenía 5 años. Estaban en el Parque Benito Juárez, sonriendo bajo un árbol de jacarandás en flor. «Tu esposa era hermosa», dijo Ángela con voz suave, pero sin rastro real de emoción. Roberto tragó saliva. «Sí, lo era». «Debe ser difícil para ambos», continuó ella volviéndose hacia Valentina. «Perder a alguien tan importante». Valentina sintió una punzada en el pecho. No le gustaba cómo aquella mujer hablaba de su madre, como si fuera un tema de conversación casual, como si mencionar su ausencia fuera parte de un guión social obligatorio. «No hablamos de ella con extraños», dijo Valentina con voz firme. El ambiente se tensó instantáneamente. Roberto la miró con sorpresa y algo de reproche. «Valentina, eso fue grosero». Ángela levantó una mano con gesto magnánimo. «No pasa nada, Roberto. Es normal. Ella está protegiendo su memoria. Lo entiendo perfectamente». Pero cuando Roberto volteó para ofrecer café, Valentina captó algo en la mirada de Ángela, un destello frío, un segundo de molestia pura que desapareció tan rápido como llegó. La niña supo en ese momento que aquella mujer no era lo que aparentaba. Las semanas siguientes fueron un desfile constante de visitas, salidas y cenas, donde Ángela deslumbraba a Roberto con su encanto manufacturado. Ella cocinaba platillos elaborados, llevaba vino caro, regalaba libros de arquitectura que Roberto mencionaba de pasada. Era atenta, hasta el punto de parecer calculadora. Valentina observaba todo desde su trinchera silenciosa. Una tarde, mientras Roberto revisaba planos en su estudio, Ángela se sentó junto a Valentina en el sofá. La niña estaba dibujando en su cuaderno. «¿Qué dibujas?», preguntó Ángela con tono amigable. «Nada importante». «¿Puedo verlo?». Valentina cerró el cuaderno. «Prefiero no mostrarlo». Ángela sonrió, pero esta vez la sonrisa tenía bordes afilados. «Sabes, Vale, creo que tú y yo no hemos empezado con el pie derecho. Me gustaría que fuéramos amigas». «No necesito más amigas», respondió la niña sin mirarla. Ángela se inclinó ligeramente acercándose más. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro que solo Valentina podía escuchar. «Escúchame bien, niña. Tu papá me hace feliz, y yo lo hago feliz a él.
Así que te conviene portarte bien conmigo si no quieres que las cosas se pongan difíciles. Valentina levantó la vista bruscamente. Los ojos de Ángela ya no fingían calidez, eran duros como piedras. Antes de que la niña pudiera responder, Roberto salió del estudio. Ángela se enderezó inmediatamente, recuperando su máscara angelical. Le estaba diciendo a Vale que deberíamos ir las tres al cine este fin de semana. ¿Qué dices, cariño? Roberto sonrió aliviado. Me parece excelente idea. Valentina no dijo nada. Solo apretó su cuaderno contra el pecho, sintiendo cómo su estómago se retorcía. 2 semanas después, Roberto anunció que él y Ángela se habían comprometido. La boda sería pequeña e íntima, solo familia cercana y amigos selectos. Valentina recibió la noticia en silencio, sentada en la mesa del comedor mientras su padre hablaba con emoción contenida. Sé que es rápido, decía Roberto, pero a nuestra edad uno ya sabe reconocer cuando algo es bueno. Ángela me hace feliz, Vale, y sé que con el tiempo tú también la vas a querer. La niña no respondió. Solo asintió con la cabeza porque no quería arruinar la ilusión de su padre. Esa noche, Valentina escuchó voces provenientes del cuarto de Roberto. Era tarde, casi medianoche. Se levantó de su cama y caminó descalza hasta el pasillo. La puerta de la habitación principal estaba entreabierta. No puedes apurarte tanto, decía la voz de Ángela, con tono molesto. La niña sospecha. ¿De sospechar qué? Respondió Roberto confundido. Nada, amor. Solo digo que deberíamos darle más tiempo para adaptarse. Ella va a estar bien. Solo necesita acostumbrarse. Hubo un silencio incómodo antes de que Ángela hablara de nuevo, esta vez con voz más dulce. Tienes razón. Perdóname. Es solo que quiero que todo sea perfecto. Valentina retrocedió hacia su cuarto sin hacer ruido. Su corazón latía rápido. Había algo mal en aquella conversación, algo que no encajaba. Se metió bajo las cobijas y abrazó su almohada pensando en su madre. Mami, susurró en la oscuridad. Algo malo va a pasar, lo siento en el estómago. Y aunque nadie le respondió desde el silencio de su habitación vacía, Valentina supo que su intuición no le mentía. Nunca lo había hecho. La boda se celebró un sábado soleado en una hacienda colonial a las afueras de San Miguel de Allende. Ángela lucía un vestido blanco elegante y minimalista. Roberto llevaba un traje gris que hacía años no usaba. Valentina vestía un conjunto color lavanda que le había comprado su abuela Lupita y cargaba un ramo pequeño de flores que se suponía debía lanzar durante la ceremonia. No lo hizo. Lo dejó sobre una silla cuando nadie miraba. Durante la fiesta observó a Ángela moverse entre los invitados como una actriz en su mejor papel. Saludaba con efusividad exagerada, reía en el momento exacto, tocaba el brazo de Roberto con afecto perfectamente dosificado, pero cuando creía que nadie la veía, su expresión cambiaba. Sus ojos recorrían la sala como si estuviera calculando, midiendo, evaluando. El tío Ramiro se acercó a Valentina con un vaso de jugo de naranja. «¿Cómo estás, sobrina?» «No me gusta ella», dijo Valentina sin rodeos. Ramiro suspiró. «Dale tiempo, Vale. A veces las personas nos sorprenden. A veces las personas solo fingen ser buenas», respondió la niña mirándolo directo a los ojos. Ramiro no supo qué decir. Simplemente le revolvió el cabello con cariño y se alejó. Esa noche, cuando todos regresaron a casa, Ángela oficialmente se mudó a la habitación principal. Valentina escuchó desde su cuarto cómo arrastraban maletas, cómo acomodaban cosas, cómo la risa de su padre llenaba espacios que antes habían estado vacíos. Se tapó los oídos con la almohada y cerró los ojos con fuerza. 3 meses después de aquella noche, estaría parada frente a un tribunal declarando la verdad que nadie había querido ver. Pero en ese momento, acostada en su cama mientras la luna iluminaba su rostro, Valentina solo podía sentir un miedo profundo y sin nombre. El miedo de saber que algo terrible estaba por comenzar. Los días siguientes
fueron una pesadilla disfrazada de normalidad. Pero entonces llegó la parrillada vecinal. Y allí, entre risas y música, Valentina escuchó algo que cambiaría todo, una conversación que Ángela nunca debió tener en voz alta. Si amas las historias de emoción, justicia y redención, este es tu lugar. Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Nuevas historias que tocan tu corazón cada semana. Capítulo 3. La parrillada donde todo cambió. Una tarde de domingo. Vecinos felices y una conversación que Valentina nunca debió escuchar. El domingo llegó a San Miguel de Allende con un cielo azul intenso y una brisa que arrastraba el aroma de las bugambilias en flor. Era el día de la famosa parrillada comunitaria que los vecinos organizaban cada fin de mes en el Jardín de los Contreras, una familia que llevaba décadas viviendo en la colonia. Roberto había insistido en asistir, convencido de que la convivencia con otras familias ayudaría a Valentina a adaptarse a su nueva realidad. Valentina no estaba tan segura, pero tampoco quiso contradecir a su padre. Caminaron los tres por la acera empedrada. Roberto con paso firme y relajado, Valentina con pasos cortos y silenciosos, y detrás de ellos, con una elegancia calculada que parecía estudiada en un manual de etiqueta social, venía Ángela Durán de Morales. Su vestido rojo vino destacaba bajo la luz dorada de la tarde. Su presencia, como siempre, acaparaba miradas sin esfuerzo aparente. Al llegar al Jardín de los Contreras, varias conversaciones se detuvieron por unos segundos. Los ojos se volvieron hacia ellos como imanes. «Ángela, qué hermosa te ves», exclamó la señora Beatriz Ramírez con entusiasmo exagerado. Los hombres voltearon a mirar con disimulo. Las mujeres la abrazaron con una calidez que bordeaba lo teatral. Y Ángela sonrió. Esa sonrisa perfecta que parecía tallada a mano por un escultor obsesionado con la simetría. Valentina se quedó a un lado observando todo con ojos que veían demasiado para su edad. Notó cómo Ángela saludaba como si llevara décadas viviendo en el vecindario. Su voz cambiaba sutilmente según con quién hablaba. Con los hombres era suave y ligeramente ronca. Con las mujeres más aguda y efusiva. Con los niños adoptaba un tono maternal ensayado. Y con Valentina, cuando nadie más estaba cerca, era fría como el acero templado. Roberto, distraído entre saludos y palmadas en la espalda de viejos conocidos, no notaba nada. Él veía el brillo social de su esposa como un signo de integración exitosa, no como el acto meticuloso que realmente era. En un momento dado, Ángela se acercó a un grupo de vecinos reunidos cerca de la parrilla donde chisporroteaba la carne asada. El aroma de los chorizos y las costillas marinadas llenaba el aire mezclándose con el humo de mezquite. «Mi esposo es un arquitecto extraordinario», presumió Ángela colocando una mano ligera pero posesiva sobre el brazo de Roberto. «Ha levantado proyectos impresionantes en Querétaro y Guanajuato. Estoy muy orgullosa de él». Roberto sonrió, aunque sus ojos mostraban un cansancio que Valentina sí podía percibir. Los vecinos aplaudieron y bromearon diciendo que parecían sacados de una revista de decoración. Valentina permanecía en silencio, con un plato de sandía sin tocar en las manos. «¿Quieres jugar con los demás niños?», preguntó Roberto inclinándose hacia ella. «No, papá, quiero quedarme contigo». La respuesta era simple pero cargada de significado. Ella no quería alejarse de él. Cada vez que lo hacía, perdía el control de lo que Ángela podía susurrarle al oído o de las miradas que podía lanzarle cuando nadie más observaba. Mientras la banda de mariachi contratada para la ocasión comenzaba a afinar sus instrumentos, Valentina se alejó unos pasos buscando una perspectiva diferente. Desde allí, medio escondida detrás de una maceta grande de talavera, pudo ver algo que a los adultos se les escapaba completamente. Ángela no solo conversaba, estudiaba cada gesto de Roberto, cada reacción de los vecinos, cada ángulo de la situación.
Su mirada se endurecía por segundos antes de recuperar automáticamente la sonrisa ensayada. Había algo más, algo oscuro, pulsando bajo la superficie pulida. Algo que Valentina no podía definir con palabras, pero que sentía muy profundo en su estómago como un peso de plomo. De pronto, mientras Roberto hablaba animadamente con el señor Contreras sobre un nuevo proyecto en el centro histórico, Valentina escuchó un fragmento de conversación proveniente del otro lado del jardín. Ángela estaba de espaldas, ligeramente apartada del grupo principal, con el celular pegado a la oreja. Su postura era tensa, su voz era distinta, más baja, más fría, completamente despojada de la dulzura que usaba como camuflaje social. «Sí, Ricardo, te dije que esperes», susurraba con impaciencia apenas contenida. «Él está muy endeudado, muy débil financieramente. Solo necesito un poco más de tiempo para que firme los papeles. No seas tan impaciente». Valentina se congeló como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en su cuerpo. Esa voz no era la voz dulce que Ángela usaba para los vecinos. Era la voz verdadera, la que ella ya conocía desde las noches en la cocina de su casa, cuando creía que nadie la escuchaba. Ricardo. ¿Quién era Ricardo? ¿Y por qué Ángela hablaba con él a escondidas? ¿Qué papeles? ¿Qué significaba endeudado? La niña dio un paso hacia atrás sin querer y derribó una lata de refresco vacía. El sonido metálico resonó en el jardín como un disparo. Ángela se giró de inmediato. Durante un segundo, un solo segundo que pareció estirarse eternamente, su expresión cambió a una máscara dura y peligrosa. Pero cuando vio que era Valentina, recuperó su rostro angelical con la velocidad de un camaleón cambiando de color. «¡Ay, vale! ¡Qué susto me diste!», dijo con voz cantarina mientras guardaba el celular en su bolso. Valentina no respondió. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Ángela se acercó con pasos lentos y se agachó, quedando a la altura de la niña. «¿Qué escuchaste?», preguntó con voz suave pero teñida de una amenaza implícita. «Nada», mintió Valentina bajando la mirada. Ángela sonrió. Era una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Bien, porque es de muy mala educación escuchar conversaciones ajenas, ¿verdad? Las niñas bien educadas no hacen eso». Se alejó sin mirar atrás, lista para retomar su espectáculo de encanto manufacturado. Pero Valentina sabía que no había sido una simple llamada telefónica. Sabía que Ángela no hablaba con un amigo cualquiera. Había algo más. Algo que no encajaba en absoluto con la imagen de esposa perfecta que proyectaba. Regresó junto a su padre con pasos lentos. Roberto la miró con ternura. «¿Te sientes bien, hijita?». Valentina asintió. «Sí, papá». Mentía. No estaba bien. Y lo que era peor, su padre estaba completamente ciego ante lo que ella veía con tanta claridad que le dolía. Más tarde, mientras volvían caminando a casa bajo el atardecer naranja que pintaba las fachadas coloniales de tonos dorados, Valentina observó la figura de Ángela caminando unos pasos por delante. Su melena oscura se movía con el viento ligero. No parecía cansada, no parecía preocupada, parecía satisfecha, como alguien que acaba de mover una pieza importante en un tablero de ajedrez. Aquella noche, Valentina se acostó temprano. Roberto se quedó revisando papeles financieros de la empresa hasta tarde, algo que últimamente hacía cada vez con más frecuencia, y Ángela se encerró en el estudio con su celular. La niña no podía dormir. Las voces de la parrillada regresaban a su mente como un eco persistente. «Él está endeudado. Solo necesito más tiempo. No seas impaciente». Las piezas del rompecabezas comenzaban a tomar forma, aunque aún no sabía qué dibujo final estaban construyendo. Pero pronto lo descubriría, y lo que descubriera lo cambiaría todo para siempre. 2 días después, el tío Ramiro llegó de visita inesperada. Era martes por la tarde y Valentina acababa de regresar de la escuela. El hombre alto y de mirada amable llevaba en las manos un pequeño paquete envuelto en papel azul celeste con un moño blanco. «Esto es para ti, mi niña», dijo con voz cálida mientras se agachaba para abrazarla.
Valentina abrió el paquete con curiosidad genuina. Dentro había un oso de peluche nuevo. No era común. Tenía un pequeño botón escondido bajo el lazo de su cuello y un compartimento discreto en la espalda. ¿Para qué es esto?, preguntó ella señalando el botón. Ramiro sonrió con complicidad. Graba voz. Lo usaba tu prima Sofía cuando era pequeña para enviarle mensajes de voz a su abuela. Pensé que te gustaría para grabar tus ideas o tus historias. Los ojos de Valentina se iluminaron. No porque quisiera grabar historias inventadas, sino porque de pronto algo hizo clic dentro de su mente como un cerrojo abriéndose. Podría usarlo, podría grabar, podría guardar la verdad. Gracias, tío, dijo abrazando el oso contra su pecho. Ramiro le revolvió el cabello con cariño. Cuídalo bien, y cuídate tú también, ¿vale? Si alguna vez necesitas hablar de algo que te preocupe, puedes llamarme. Valentina asintió sin decir nada más. Esa misma noche, sentada frente a su puerta entreabierta, con las luces de su habitación apagadas, sosteniendo el oso nuevo entre sus brazos, Valentina escuchó pasos abajo y la voz inconfundible de Ángela hablando por teléfono otra vez. Esta vez, la niña encendió el pequeño grabador escondido en el oso. El tono de Ángela era aún más inquietante que en la parrillada, más urgente, más desesperado. Tiene que parecer un accidente, Ricardo. Si no, el seguro no paga. ¿Me estás escuchando? Ya contraté al mecánico. Los frenos del carro van a fallar en la curva de la cañada. Nadie va a sospechar nada. Es el camino que Roberto toma siempre para ir a Querétaro. Valentina apretó los labios con fuerza para no hacer ningún ruido. Sus manos temblaban mientras sostenía el oso. No me importa si tienes miedo, continuó Ángela con voz helada. Ya invertiste demasiado dinero en esto. Si te echas para atrás ahora, pierdes todo. Y yo también. Así que vas a seguir el plan tal como lo acordamos. La conversación continuó durante 2 minutos más. Cada palabra era una sentencia de muerte apenas disfrazada. Cuando el silencio regresó, Valentina apagó el grabador y abrazó al oso con todas sus fuerzas. Era la prueba que necesitaba, la prueba que podría salvar a su papá. No sabía todo lo que estaba por venir. No sabía que esa grabación la llevaría a enfrentarse a la mujer más peligrosa que había conocido en su corta vida. Pero sí sabía algo, con absoluta certeza. Ya no estaba sola. Tenía la verdad en sus manos, y la verdad, aunque pequeña y guardada en el corazón de un osito de peluche, siempre hace ruido. Siempre encuentra su camino hacia la luz. 2 días después de aquella grabación, una tormenta se cernió sobre San Miguel de Allende, como si el cielo presintiera la desgracia que se aproximaba. Era hora de ir a cenar, y el camino pasaba por la curva de la cañada. Capítulo 4. La curva donde todo se rompió. Una tormenta, un camino peligroso, y frenos que dejaron de funcionar justo cuando más se necesitaban. 2 días después de la grabación secreta, una tormenta se cernió sobre el camino entre San Miguel de Allende y Querétaro, como si el cielo entero presintiera la desgracia que se aproximaba. El viento golpeaba las ramas de los mezquites a ambos lados de la carretera y el aire olía a tierra mojada, mezclada con ozono. Era una tarde gris, demasiado silenciosa para una región normalmente llena de vida. Roberto Morales salió de la oficina más temprano que de costumbre. Tenía ojeras marcadas como cicatrices bajo los ojos y el estrés de las últimas semanas lo había alcanzado por completo. Los problemas financieros de su empresa constructora lo perseguían como sombras que crecían cada día. Al llegar a casa encontró a Ángela arreglada, con un vestido elegante color vino tinto y una sonrisa que parecía demasiado calculada para ser espontánea. ¿Lista para la cena?, preguntó él, intentando sonar animado a pesar del cansancio que le pesaba en los huesos. «Claro, amor», respondió ella ajustándose el collar de perlas falsas que brillaban bajo la luz de la tarde. «Es una ocasión especial. Tenemos que celebrar que cerraste el contrato con los Villarreal».
Valentina apareció detrás de la escalera sosteniendo su oso de peluche. Lo abrazaba con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Miró a su padre con una expresión que era mitad preocupación, mitad súplica silenciosa. Roberto se agachó frente a ella. «¿Qué pasa, mi cielo? ¿No quieres ir?» «No tengo hambre, papá», murmuró la niña sin soltar el oso. «Vamos, Valentina», intervino Ángela con voz suave, pero con un filo apenas perceptible. «Será una salida familiar hermosa. Hace semanas que no salimos los tres juntos». Valentina quiso decir algo más. Quiso gritar que no fueran, que algo malo iba a pasar, que los frenos del carro estaban cortados, pero las palabras se le atoraron en la garganta como piedras imposibles de tragar. ¿Cómo podía decirle a su padre algo así sin sonar como una niña asustada inventando historias? «Yo no quiero ir», repitió con voz más firme. Pero nadie la escuchó realmente. La lluvia comenzó a caer justo cuando subieron al auto. Era una lluvia persistente y fría que golpeaba contra el parabrisas como pequeñas agujas transparentes. Valentina se sentó atrás con su oso de peluche, manteniendo los ojos fijos en la ventana, mientras las gotas resbalaban por el vidrio, dibujando caminos líquidos. El camino hacia el restaurante italiano ubicado en la zona alta de Querétaro pasaba inevitablemente por la famosa curva de la Cañada, una zona notoriamente peligrosa, especialmente bajo la lluvia. La carretera se inclinaba bruscamente, descendiendo entre cerros cubiertos de vegetación salvaje, y la curva cerraba en un ángulo de casi 90 grados. Pero Roberto no parecía preocupado. Había manejado por ese camino cientos de veces durante los últimos 20 años. Ángela observaba a Roberto con una mezcla extraña de ansiedad y expectación que Valentina captó por el espejo retrovisor. «¿Revisaste los frenos recientemente?», preguntó con voz que sonaba ensayada. Roberto suspiró negando con la cabeza. «No, todavía no he tenido tiempo. Lo haré la próxima semana». Los ojos de Ángela brillaron apenas, como si algo dentro de ella se encendiera por un segundo. Valentina lo vio y sintió cómo su estómago se retorcía. El auto avanzó varios kilómetros en silencio. El único sonido era el del limpiaparabrisas marcando un ritmo constante. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, mientras las gotas se acumulaban en el cristal, formando ríos diminutos. Valentina apretaba el oso contra su pecho como si pudiera protegerla de todo lo que estaba por venir. «Papá», dijo de pronto con voz temblorosa, «podemos regresar a casa». Antes de que Roberto pudiera contestar, el auto resbaló ligeramente. Él frunció el ceño sintiendo cómo las llantas perdían tracción por un segundo antes de recuperarla. «Eso fue raro», murmuró. Ángela actuó perfectamente su papel. «Alejandro, te dije hace días que revisaras los frenos. Te lo advertí». Él pisó el pedal de freno para probar. Nada. El pedal se fue hasta el fondo sin resistencia alguna. Los frenos no respondieron. La sangre de Roberto se heló instantáneamente. «¡No!», susurró con horror creciendo en su voz. «¡No, no, no!». Intentó bombear el pedal desesperadamente, pero el auto no reducía la velocidad. El camino comenzaba a inclinarse hacia la curva y la lluvia hacía el asfalto aún más traicionero que el hielo. «Ángela, agárrate fuerte», gritó Roberto con pánico atravesando cada sílaba. «Valentina, mi amor, aferrarte al cinturón». El auto comenzó a deslizarse sin control como un trineo sobre una pendiente mortal. Las llantas chirriaron, emitiendo un sonido agudo que desgarraba el aire. El coche giró una vez sobre sí mismo mientras Roberto intentaba desesperadamente mantener el control del volante. Valentina cerró los ojos con fuerza, sintiendo cómo su estómago subía hasta la garganta. El mundo giraba. Todo era ruido, lluvia, gritos ahogados. «¡Roberto!», chilló Ángela, aunque su voz sonaba más a teatro mal actuado que a terror genuino. Un segundo después, que pareció durar una eternidad completa, el auto impactó contra un árbol grande de mezquite.
El sonido del metal, deformándose, retumbó entre los cerros como un trueno metálico. El parabrisas se hizo añicos explotando hacia adentro en 1000 fragmentos diminutos. La lluvia siguió cayendo implacable, como si quisiera borrar el rastro de la tragedia. Cuando Valentina abrió los ojos, el mundo parecía inclinado en un ángulo imposible. El cinturón de seguridad la mantenía en su lugar, pero todo su cuerpo temblaba violentamente. Escuchó un zumbido constante en sus oídos. «¿Papá?», murmuró con voz débil. Pero Roberto no respondía. Estaba recargado sobre el volante con sangre bajando por su frente desde una herida en la sien. Respiraba, pero muy débilmente. Cada inhalación sonaba como un silbido quebrado. Ángela, en el asiento del copiloto, lloraba exageradamente. Su cuello estaba en un ángulo extraño, aunque Valentina no vio sangre en ella. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien ayúdenos!», gritaba con una teatralidad que hasta en medio del shock sonaba falsa. Valentina intentó moverse, pero el dolor en su hombro la detuvo. Miró hacia abajo. El oso de peluche seguía apretado contra su pecho. La grabación, la prueba, todo seguía ahí. Las luces rojas y azules no tardaron en iluminar la oscuridad creciente del atardecer. Sirenas rasgando el silencio de los cerros. Paramédicos y bomberos abrieron las puertas retorcidas del auto con herramientas hidráulicas que gemían como bestias mecánicas. Uno de ellos encontró a Valentina y le habló con voz deliberadamente tranquila. «¿Puedes caminar, princesa?». Valentina asintió lentamente. Salió del auto tambaleándose ligeramente, abrazando su oso que llevaba dentro el secreto que nadie más conocía. Roberto fue llevado en camilla hacia la ambulancia. Tenía el pulso débil, pero lo tenía. Seguía vivo. Los paramédicos gritaban indicaciones médicas mientras corrían con la camilla hacia el vehículo de emergencias. Ángela también fue trasladada, quejándose dramáticamente de dolores que los paramédicos no lograban confirmar con ningún examen preliminar. «Me duele todo el cuerpo. No puedo mover el cuello. ¡Ay, Dios mío, qué dolor!». Mientras los bomberos aseguraban la zona, acordonando el área del accidente con cinta amarilla, uno de ellos se agachó junto al auto, examinando los bajos del vehículo con una linterna potente. Murmuró algo a su compañero, señalando hacia las ruedas traseras. «Los frenos están cortados limpiamente», dijo con voz baja, pero lo suficientemente alta. Valentina fue la única que escuchó esas palabras, y su pequeño corazón se hundió hasta el suelo. Ella ya sabía la verdad. Ángela lo había planeado todo meticulosamente, y lo más terrible de todo, nadie le creería si lo decía. Horas después, en el Hospital General de Querétaro, Valentina esperó sentada en una silla de plástico azul junto a su abuela Guadalupe, que acababa de llegar presa del pánico desde San Miguel de Allende. La niña sostenía el oso con ambas manos, pero no se atrevía a presionar el botón. Ni siquiera sabía si debía hacerlo. A lo lejos, vio al detective Héctor Salazar entrando al pasillo con expresión severa, y justo detrás de él, 2 policías uniformados arrestaban a su padre. «Roberto Morales Guzmán, queda usted detenido por intento de homicidio y fraude al seguro de vida». Valentina sintió que su mundo se desmoronaba completamente. Las paredes del hospital parecían cerrarse sobre ella, aplastándola. Roberto, con las manos esposadas y el rostro vendado, alcanzó a mirar hacia atrás buscando los ojos de su hija. «Vale, mi amor, esto es un error. Todo se va a aclarar, te lo prometo». Pero la niña sabía que no sería tan fácil. Ángela, desde su silla de ruedas con el collar ortopédico puesto teatralmente, sonreía sin que nadie la viera excepto Valentina. Era una sonrisa pequeña, apenas un tirón en las comisuras de los labios, pero estaba ahí. Todo había salido según su plan. Valentina apretó el oso contra su pecho y cerró los ojos con fuerza. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que salvar a su padre, aunque fuera solo una niña de 9 años, aunque nadie la creyera,
aunque la verdad fuera demasiado grande para sus manos pequeñas, porque la verdad era lo único que importaba, y ella la tenía guardada en el corazón de un osito de peluche gastado pero amado. La madrugada en el hospital fue fría y cruel. Roberto fue llevado esposado mientras Ángela actuaba como la víctima perfecta. Pero Valentina intentó hablar. Y por primera vez alguien comenzó a escucharla de verdad. Si amas las historias de emoción, justicia y redención, este es tu lugar. Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Nuevas historias que tocan tu corazón cada semana. Capítulo 5. La voz que nadie quería escuchar. Una niña con la verdad. Adultos que no creen. Hasta que alguien decidió escuchar lo imposible. La madrugada en el Hospital General de Querétaro era fría, silenciosa y profundamente triste. Las luces fluorescentes blancas iluminaban los pasillos con una claridad casi cruel que no dejaba espacio para sombras ni para secretos. Valentina, sentada en una silla demasiado grande para ella, abrazaba a su oso de peluche con tanta fuerza que parecía querer desaparecer dentro de él. A su lado, la abuela Guadalupe lloraba en silencio limpiándose las lágrimas con un pañuelo de tela bordado que había pertenecido a su propia madre. Roberto acababa de ser llevado esposado por 2 agentes de policía. Su rostro estaba pálido, confundido, todavía con sangre seca en la frente y una venda blanca que le cubría la herida de la sien. Antes de ser empujado hacia el ascensor, había alcanzado a mirar hacia atrás, buscando los ojos de su madre y de su hija. «No se preocupen», dijo con voz rota como vidrio. «Todo se va a aclarar. Es solo un malentendido terrible». Pero Valentina sabía que no sería tan simple. Nada era simple cuando Ángela Durán estaba involucrada. Mientras tanto, Ángela permanecía reclinada en una silla de ruedas con el cuello sostenido por un collar ortopédico rígido. Los médicos ya habían confirmado que sus lesiones eran menores, contusiones leves, nada que justificara los gritos melodramáticos que seguía lanzando cada vez que alguien pasaba cerca de ella. «Ay, me duele todo el cuerpo, todo», decía llevándose una mano al pecho con dramatismo digno de telenovela de horario estelar. Pero nadie sabía que cada vez que los médicos y enfermeras no miraban directamente hacia ella, sus ojos se volvían fríos y calculadores como los de un depredador evaluando a su presa. Y cuando vio al detective Héctor Salazar regresar del interrogatorio preliminar con cara seria, sonrió apenas. Tan apenas que solo alguien observándola con atención extrema lo habría notado. Todo iba según su plan perfecto. Valentina intentó acercarse al detective, mientras su abuela Lupita la tomaba suavemente del hombro. «Señor detective», dijo la niña con voz temblorosa pero decidida. «Yo sé algo importante». El detective Salazar la miró apenas, con la expresión cansada de alguien que ha trabajado 30 horas seguidas sin descanso. «Lo siento, pequeña, pero ahora no puedo atenderte. Tenemos un caso muy serio entre manos». «Pero yo sé la verdad», insistió Valentina dando un paso adelante y apretando el oso contra su pecho. «Los frenos. No fue mi papá, fue...» Lupita la detuvo suavemente, pensando que la niña estaba confundida por el trauma del accidente. «Valentina, mi amor, estás asustada. No digas cosas sin sentido. Tu papá va a estar bien». Las palabras fueron como una puñalada directa al corazón de la niña. Valentina bajó la cabeza sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse detrás de sus ojos. Incluso su abuela, la persona que más la amaba después de su padre, dudaba de ella. Minutos después, Ángela se acercó lentamente en su silla de ruedas, empujada por una enfermera joven que la trataba con toda la delicadeza del mundo. «Ay, Valentina, qué tragedia tan horrible», dijo con voz dulce pero completamente falsa. «Tu papá, él estaba muy estresado últimamente. Pobrecito. Yo intenté advertirle sobre los frenos. Intenté salvarnos a todos». Valentina la miró con los ojos muy abiertos.
Ángela se inclinó discretamente hacia ella, aprovechando que la enfermera había dado 2 pasos hacia atrás para revisar su expediente, y susurró con la voz más venenosa que la niña había escuchado jamás. «Si abres la boca, nadie te va a creer. Eres solo una niña asustada. Nadie escucha a las niñas». Valentina sintió un escalofrío subirle por la espalda como una corriente eléctrica helada. Era exactamente lo que más temía. Era su peor pesadilla haciéndose realidad. El detective Salazar regresó con su libreta en la mano y se acercó a Ángela con expresión profesional y distante. «Señora Morales», dijo con seriedad, «necesito confirmar su declaración preliminar. Usted afirma haber advertido a su esposo sobre los frenos defectuosos del vehículo». Ángela puso una expresión de dolor mezclada con culpa perfectamente ensayada, lágrimas listas para caer en el momento exacto. «Sí, detective, se lo rogué. Le rogué que los revisara. Hace 3 días se lo dije específicamente, pero él estaba tan ocupado con los problemas de la empresa». El detective asintió anotando cada palabra en su libreta con letras pequeñas y apretadas. La mentira se estaba fortaleciendo frente a todos como una serpiente creciendo en silencio. Horas después, cuando el sol comenzaba a asomarse tímidamente por el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y naranjas, la abuela Lupita llevó a Valentina a su casa en San Miguel de Allende. La niña subió directamente a la habitación de huéspedes, donde dormiría temporalmente. No cenó, no habló. Solo se sentó en la cama mirando su oso de peluche y pensando en lo que debía hacer. Con manos temblorosas apretó el botón escondido bajo el lazo del oso. La voz de Ángela salió del pequeño altavoz interno, clara y brutal. «Tiene que parecer un accidente, Ricardo. Si no, el seguro no paga. Ya está todo listo. Los frenos están cortados. Nadie va a sospechar nada». La grabación, tan clara, tan cruda, tan irrefutable, le erizó la piel a Valentina. Era la verdad absoluta, la única prueba, pero nadie la escuchaba. Guardó el oso entre las cobijas, como si fuera un tesoro sagrado. Quizá mañana alguien la escucharía. Quizá mañana encontraría a un adulto que creyera en ella. A la mañana siguiente, la abuela Lupita recibió una llamada de la escuela primaria Miguel Hidalgo. «Señora Morales», dijo la directora con voz preocupada, «su nieta no ha dejado de llorar en clase. Está muy alterada. Quizá debería hablar con la consejera escolar». Lupita colgó el teléfono con un suspiro profundo que pareció venir desde lo más hondo de su alma. Valentina estaba cerrándose como un caracol herido, retrayéndose hacia su caparazón. No sabía qué creer, si protegerla manteniéndola callada o enfrentar la posibilidad de que la niña supiera más de lo que todos asumían. Cuando Valentina bajó las escaleras con su mochila escolar y su oso de peluche escondido dentro, Lupita la detuvo, tomándola suavemente de los hombros. «Hija, ¿de verdad crees que Ángela hizo algo malo?» Valentina levantó la mirada lentamente. Sus ojos, que todavía parecían los de una niña inocente, ya no tenían esa luz. Había dolor, había miedo, pero también había determinación férrea. «Sí, abuela, lo sé. Lo escuché con mis propios oídos». Lupita se quedó en silencio mirando a su nieta durante varios segundos que parecieron estirarse eternamente. Por primera vez desde el accidente, no respondió con negativas automáticas. Por primera vez dudó de Ángela. Mientras tanto, Ángela estaba sentada en la sala de espera del hospital, todavía fingiendo dolores exagerados, con su celular escondido bajo la manta. Escribía frenéticamente con los pulgares volando sobre la pantalla. «Ricardo, todo salió según lo planeado. Roberto fue arrestado como queríamos, pero la niña me vio, sabe algo. Tenemos que movernos más rápido antes de que hable con alguien que la crea». La respuesta de Ricardo llegó casi instantáneamente. «Estás loca si crees que voy a hacer algo más. Ya estás en el radar de la policía. No podemos movernos». Ángela apretó los dientes con rabia apenas contenida. «Si esa mocosa habla,
Ambos terminamos en prisión. Encuentra la forma de silenciarla. Pero Ricardo no respondió. Y por primera vez en toda su vida perfectamente planificada, Ángela sintió algo parecido al miedo real. Al final de la tarde, un policía tocó la puerta de la casa de Lupita con expresión seria. «Señora, necesitamos llevarnos el vehículo del accidente para análisis forense adicional». Valentina, desde el pasillo de arriba, escuchó cada palabra con el corazón latiendo acelerado. Era su oportunidad. Tenía que encontrar la forma de que alguien escuchara la grabación. Corrió a su habitación, buscó entre las cobijas y abrazó el oso con todas sus fuerzas. Si quería salvar a su papá, tenía que encontrar a alguien que la escuchara de verdad, aunque fuera la más pequeña de todos, aunque su voz temblara, aunque el miedo la paralizara por dentro. Ella tenía la verdad y no iba a rendirse, nunca. Al día siguiente, en la escuela, Valentina se sentó sola bajo un árbol de jacarandá durante el recreo. Los demás niños jugaban fútbol y corrían gritando con alegría, pero ella solo podía pensar en su padre, encerrado en una celda por algo que no había hecho. «¿Valentina?», preguntó una voz suave. La niña levantó la cabeza. Frente a ella estaba la consejera Patricia Ruiz, una mujer de unos 40 años, con cabello castaño recogido en una coleta alta y unos ojos llenos de calidez genuina. «¿Puedo sentarme contigo?». Valentina dudó, pero asintió ligeramente. La consejera tomó asiento en el pasto, sin importarle mancharse la falda beige. «Tu maestra me dijo que estás pasando por un momento muy difícil. Quiero ayudarte si me dejas». Valentina bajó la mirada hacia sus zapatos escolares. Nadie la había escuchado hasta ahora, nadie la había creído. «Yo sé algo importante», murmuró finalmente. «¿Qué tipo de algo?», preguntó Patricia inclinándose ligeramente. Valentina dudó. ¿Y si era otra adulta que iba a callarla? ¿Y si era otra persona que le decía que estaba confundida? Tomó aire, apretó su mochila donde llevaba el oso escondido. «Algo que puede salvar a mi papá». Los ojos de la consejera se suavizaron aún más. «¿Quieres venir a mi oficina para hablar con más tranquilidad?». Valentina asintió despacio, y por primera vez desde el accidente sintió una pequeña chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. Alguien finalmente quería escucharla de verdad. En la oficina de la consejera, Valentina sacó el osito de peluche con manos temblorosas, y cuando presionó el botón, la voz de Ángela llenó el espacio. La verdad finalmente tenía oídos dispuestos a escucharla. Capítulo 6. La verdad que no podía ocultarse más. Un osito de peluche, una grabación, y el momento en que todo el plan perfecto comenzó a derrumbarse. La oficina de la consejera Patricia Ruiz era un espacio cálido que contrastaba completamente con la frialdad institucional del resto de la escuela. Plantas de helecho colgaban cerca de las ventanas, filtrando la luz del sol de mediodía. Había pósters de colores con frases motivacionales en las paredes y una alfombra suave color mostaza que hacía que el lugar se sintiera como un refugio seguro. No parecía un lugar donde uno debía tener miedo de decir la verdad. Patricia le ofreció a Valentina una taza de chocolate caliente preparado con leche de almendras y un toque de canela. «No tienes que hablar si no quieres», dijo sentándose en la silla frente a la niña en lugar de detrás del escritorio. «Puedes empezar cuando te sientas lista, o podemos simplemente quedarnos aquí en silencio si eso te hace sentir mejor». Valentina tomó la taza entre sus manos pequeñas, sintiendo el calor atravesar sus dedos fríos. Respiró hondo varias veces, intentando calmar el temblor que recorría todo su cuerpo. Finalmente, con manos que temblaban visiblemente, sacó el oso de peluche de su mochila escolar y lo colocó sobre el escritorio de madera clara con cuidado casi reverente. «El tío Ramiro me lo regaló hace unos días», dijo en voz baja sin levantar la mirada. «Me dijo que graba audio, que puedo usarlo para guardar mensajes o ideas». La consejera arqueó las cejas con sorpresa genuina, pero no interrumpió.
Esperó pacientemente. Valentina continuó con la voz quebrándose ligeramente. Yo escuché a Ángela, mi madrastra, hablando por teléfono. Estaba diciendo cosas malas, cosas sobre el accidente, sobre mi papá, sobre el seguro de vida, y lo grabé. Patricia se enderezó lentamente en su silla, sintiendo cómo la atmósfera de la oficina cambiaba de peso. ¿Tienes una grabación, Valentina? La niña asintió sin poder hablar. Las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. ¿Puedo escucharla? Valentina apretó el botón escondido bajo el lazo del oso. El pequeño altavoz interno cobró vida. Y entonces la voz de Ángela Durán llenó la oficina. Fría, calculadora, desprovista de cualquier rastro de la dulzura que usaba como máscara social. Tiene que parecer un accidente, Ricardo. Si no, el seguro no paga ni un peso. ¿Me estás escuchando claramente? Ya contraté al mecánico. Los frenos del Nissan van a fallar en la curva de la cañada. Nadie va a sospechar absolutamente nada. Es el camino que Roberto toma siempre para ir a sus reuniones en Querétaro. La voz continuó durante casi 2 minutos completos. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la mentira perfecta que Ángela había construido con tanta meticulosidad. No me importa si tienes miedo ahora. Ya invertiste demasiado dinero en este plan. Si te echas para atrás, pierdes todo. Y yo también pierdo todo lo que he trabajado durante meses. Así que vas a seguir el plan exactamente como lo acordamos, o te juro que te arrastro conmigo. Cuando la grabación terminó, el silencio que siguió fue tan denso que se podía sentir físicamente. Patricia Ruiz se había quedado completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente entreabierta. Sintió cómo se le erizaba cada centímetro de piel. Tomó aire profundamente, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Valentina, dijo finalmente con voz seria pero llena de respeto. Esto es muy importante, pero debemos ser extremadamente cuidadosas con cómo usamos esta evidencia. No podemos permitir que Ángela sepa que tienes esta grabación. La niña levantó la vista con los ojos húmedos, brillando con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Vas a ayudarme de verdad? Patricia tomó las manos pequeñas de Valentina entre las suyas con firmeza. Sí, mi amor, te prometo que voy a ayudarte, y vamos a asegurarnos de que tu papá salga de donde está. Por primera vez en días, Valentina sintió que podía respirar con un poco menos de peso sobre el pecho. Patricia actuó con rapidez y precisión. Llamó inmediatamente al detective Héctor Salazar desde su teléfono de oficina, mientras Valentina permanecía sentada, abrazando su taza de chocolate ya tibio. «Detective Salazar», dijo Patricia con voz firme. «Soy Patricia Ruiz, consejera escolar de la primaria Miguel Hidalgo. Tengo información crucial sobre el caso de Roberto Morales. Necesito que venga a la escuela de inmediato. Es sobre su hija Valentina, y una grabación que podría cambiar absolutamente todo el caso». Hubo una pausa. El detective hizo varias preguntas. Patricia respondió cada una con precisión, sin revelar demasiado por teléfono. «Entiendo su escepticismo», dijo finalmente, «pero le aseguro que esto es real. Necesita escuchar esto personalmente. Ahora». Colgó el teléfono y miró a Valentina con determinación. «El detective viene en camino. Mientras tanto, vamos a asegurarnos de que esta grabación esté protegida». Sacó una bolsa de evidencia transparente de un cajón de su escritorio, las mismas que había visto usar en programas de crimen, y colocó el oso dentro con cuidado extremo. «Nadie va a tocar esto excepto las autoridades», dijo sellando la bolsa. Valentina observaba cada movimiento con los ojos muy abiertos. Por primera vez desde el accidente sentía que alguien la tomaba en serio, que alguien creía en ella sin cuestionarla ni tratarla como si estuviera inventando historias infantiles. 30 minutos después, el detective Héctor Salazar entró a la escuela con paso apresurado. Era un hombre alto de unos 45 años, con cabello negro peinado hacia atrás y una expresión perpetuamente seria que había sido tallada por años de ver lo peor de la humanidad.
Patricia lo recibió en la puerta de su oficina. «Detective, gracias por venir tan rápido». «Esto me interrumpió en medio de un interrogatorio importante», respondió él con tono algo molesto. «Espero que valga la pena». «Le garantizo que sí». Entraron a la oficina. Salazar vio a Valentina sentada en la silla pequeña, con las piernas colgando sin llegar al suelo. La niña lo miraba con una mezcla de temor y determinación. «Valentina», dijo el detective, suavizando ligeramente su tono. «La consejera Ruiz me dijo que tienes información sobre el accidente de tu padre». La niña asintió sin decir palabra. Patricia levantó la bolsa de evidencia con el oso dentro. «Detective, necesita escuchar esto». Valentina grabó una conversación telefónica entre Ángela Durán y un hombre llamado Ricardo. La grabación fue hecha 2 noches antes del accidente. Salazar frunció el ceño, con escepticismo evidente, pero extendió la mano. Patricia extrajo el oso de la bolsa con cuidado y presionó el botón de reproducción. La voz de Ángela llenó la oficina por segunda vez. El rostro del detective, duro y rígido como piedra labrada, fue cambiando lentamente a medida que la grabación avanzaba. Primero, incredulidad, luego, sorpresa genuina. Después, algo mucho más intenso y peligroso, rabia contenida. Cuando la voz terminó de sonar, Patricia detuvo la reproducción. El silencio que siguió pesaba como plomo derretido. «¿Cuándo grabó esto exactamente?», preguntó Salazar, con la mandíbula apretada tan fuerte que los músculos de su cuello se marcaban bajo la piel. «Aproximadamente 48 horas antes del accidente en la curva de la Cañada», respondió Patricia. Valentina no entendió completamente todo lo que escuchó en ese momento, pero sabía que era algo peligroso. Por eso lo grabó. ¿Y por qué no lo dijo de inmediato? Patricia miró a Valentina con ternura antes de responder. «Lo intentó, detective, pero nadie la escuchó. Todos asumieron que era una niña asustada inventando historias». Salazar cerró los ojos por un momento largo. La culpa lo atravesó como una lanza. Él había sido uno de los primeros en descartar su testimonio. Había sido uno de los que la ignoró cuando intentó hablar en el hospital. Se acercó a Valentina despacio y se agachó quedando a su altura. «Lo siento muchísimo, Valentina», dijo con voz genuinamente arrepentida. «Debí escucharte desde el principio. Cometí un error terrible». Los ojos grandes de la niña lo miraron con una mezcla de alivio y dolor acumulado. «¿Va a ayudar a mi papá ahora?» «Sí», aseguró Salazar con firmeza absoluta, «y te prometo algo más. Ángela Durán no va a lastimar a nadie nunca más». El detective hizo varias llamadas desde la oficina de Patricia. Su voz era cortante, urgente, llena de autoridad. «Necesito una orden judicial inmediata para arrestar a Ángela Durán de Morales y a Ricardo Vega. Sí, tengo evidencia de audio. No, no es fabricada, es completamente legítima. Quiero patrullas en el hospital y en su residencia ahora mismo». Mientras Salazar coordinaba la operación, Patricia se sentó junto a Valentina y le pasó un brazo por los hombros. «Lo hiciste increíblemente bien, mi amor. Eres la niña más valiente que he conocido». Valentina apoyó la cabeza contra el hombro de la consejera, sintiendo cómo toda la tensión acumulada durante días finalmente comenzaba a liberarse en forma de lágrimas silenciosas. Pero en el Hospital General de Querétaro, Ángela Durán sintió algo cambiar en el aire. Era esa intuición animal que tienen los depredadores cuando saben que se han convertido en presa. Un policía había entrado al piso donde ella estaba y había hablado en voz baja con las enfermeras. Ángela captó fragmentos de la conversación desde su silla de ruedas. Nueva evidencia, grabación, orden de arresto. Su sangre se heló instantáneamente. No, no podía ser. La niña, esa maldita niña, había hecho algo, con movimientos rápidos que contradecían completamente su supuesta lesión de cuello. Ángela se quitó el collar ortopédico y se levantó de la silla de ruedas. Tomó su bolso, que contenía documentos falsos,
dinero en efectivo y las llaves de un auto que había dejado estacionado como plan de escape. Salió por la escalera de emergencias sin que nadie la detuviera. Cuando los policías entraron a su habitación 5 minutos después, la encontraron vacía. Solo quedaba el collar ortopédico tirado sobre la cama deshecha. Ángela había huido, y ahora era más peligrosa que nunca. La búsqueda de Ángela comenzó inmediatamente, pero lo que nadie sabía era que ella no huía para siempre. Tenía un último objetivo antes de desaparecer: silenciar a la niña que había destruido su plan perfecto. Capítulo 7. La justicia que no llegó tarde. Una huida desesperada, una niña en peligro, y el momento en que la verdad finalmente triunfó. La noticia de la fuga de Ángela Durán del Hospital General de Querétaro se propagó como fuego entre pastizales secos. En cuestión de minutos, todas las patrullas de la región recibieron la alerta. Su fotografía, tomada de su perfil profesional de bienes raíces, apareció en pantallas de computadoras policiales por todo Guanajuato. El detective Héctor Salazar maldijo en voz baja mientras coordinaba la operación desde su auto en camino de regreso a San Miguel de Allende. Todas las unidades atentas, la sospechosa es extremadamente peligrosa. Consideren que puede intentar llegar a la residencia de la menor testigo. La abuela Guadalupe recibió la llamada del detective justo cuando estaba preparando la cena en su cocina. Casi dejó caer el teléfono al escuchar las palabras que Salazar pronunciaba con urgencia contenida. Señora Morales, Ángela Durán escapó del hospital. Necesito que cierre todas las puertas y ventanas inmediatamente. No habrá a nadie que no sea policía uniformado. Estoy enviando 2 patrullas a su domicilio ahora mismo. Lupita sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Corrió hacia la sala donde Valentina estaba sentada haciendo tarea con su oso de peluche, ya devuelto por la policía después de copiar digitalmente la grabación. Mi amor, dijo intentando mantener la calma en su voz, necesito que subas a tu cuarto y te quedes allí. No salgas por ningún motivo. Valentina levantó la vista con los ojos inmediatamente llenos de miedo. ¿Qué pasa, abuela? Nada de qué preocuparte. Solo una precaución. Pero Valentina sabía leer las mentiras. Había aprendido a hacerlo durante meses de convivir con Ángela. Ella viene por mí, ¿verdad? Lupita no respondió. Solo la abrazó con fuerza antes de llevarla escaleras arriba. Mientras tanto, Ángela conducía por las carreteras secundarias de Guanajuato en un Chevy compacto color gris que había robado del estacionamiento del hospital. Su cabello ahora estaba recogido bajo una gorra de béisbol y había cambiado su vestido elegante por ropa deportiva que encontró en el auto. Su mente funcionaba a 1000 revoluciones por minuto, calculando opciones, midiendo riesgos, planificando su siguiente movimiento. Sabía que no podía huir del país sin dinero adicional. Sabía que la policía ya estaría vigilando su casa, sus cuentas bancarias, sus contactos conocidos, pero también sabía algo más, que mientras Valentina Morales viviera con esa grabación grabada en su memoria, nunca estaría verdaderamente a salvo. Si elimino a la niña, murmuró para sí misma con frialdad escalofriante, pierden su testigo principal. La grabación sola no es suficiente sin su testimonio. Era lógica retorcida de alguien que había cruzado todas las líneas morales posibles. Aceleró hacia San Miguel de Allende mientras el sol comenzaba a ocultarse tiñendo el cielo de naranjas y morados intensos. En la casa de Lupita, 2 patrullas llegaron en cuestión de minutos, estacionándose frente al jardín con las luces encendidas pero sin sirenas, para no alertar a posibles observadores. 4 oficiales aseguraron el perímetro, mientras otro más permanecía dentro de la casa. Valentina observaba todo desde la ventana de su habitación, abrazando su oso de peluche.
Su corazón latía tan rápido que podía sentirlo golpeando contra sus costillas. «No dejes que te encuentre», susurraba al oso como si fuera un amuleto protector. «Por favor, que no me encuentre». El detective Salazar llegó 30 minutos después, conduciendo a velocidad que rozaba lo temerario. Entró a la casa con expresión seria y se dirigió directamente a Lupita. «¿Cómo está la niña?» «Asustada, pero a salvo por ahora». Salazar subió las escaleras y tocó suavemente la puerta de Valentina. «¿Puedo pasar?» La niña abrió lentamente. Sus ojos estaban rojos de llorar. El detective se arrodilló frente a ella. «Valentina, necesito que seas muy valiente un poco más de tiempo. Ángela no va a llegar hasta ti. Tenemos oficiales por toda la zona. ¿Estás completamente segura?» «Ella es inteligente», murmuró Valentina. «Siempre encuentra la forma». «Esta vez no», prometió Salazar. «Esta vez la verdad está de tu lado». Pero Ángela Durán era efectivamente inteligente. Conocía San Miguel de Allende como la palma de su mano después de meses estudiando cada calle, cada callejón, cada ruta de escape posible. Estacionó el auto robado 3 cuadras lejos de la casa de Lupita y continuó a pie aprovechando las sombras del atardecer. Llevaba en el bolsillo de su chamarra deportiva un cuchillo pequeño que había tomado de la cocina del hospital. No tenía plan elaborado esta vez, solo desesperación pura y rabia acumulada. Se acercó a la casa por el callejón trasero, evitando las patrullas frontales. Observó desde detrás de un muro de piedra, buscando puntos débiles en la seguridad. Pero lo que Ángela no sabía era que uno de los oficiales, el agente Martínez, un veterano de 20 años de servicio, había tenido exactamente la misma idea sobre posibles rutas de acceso traseras. Cuando Ángela saltó el muro bajo del jardín trasero, Martínez ya estaba esperándola con su arma desenfundada y su radio activada. «¡Policía! ¡Manos arriba ahora!». Ángela se congeló por una fracción de segundo. Luego intentó correr hacia atrás, pero otros 2 oficiales ya habían cortado su escape. Estaba rodeada. «¡Al suelo! ¡Ahora!». Lentamente, con los ojos llenos de rabia impotente, Ángela Durán se arrodilló en el pasto húmedo y colocó las manos detrás de la cabeza. Las esposas de metal se cerraron alrededor de sus muñecas con un clic final que sonó como el cierre de un capítulo oscuro. Desde la ventana de su habitación, Valentina vio todo. Vio cómo llevaban a Ángela hacia la patrulla. Vio cómo la mujer que había intentado destruir a su familia era finalmente capturada. Y por primera vez, en lo que parecían años, respiró con alivio verdadero. 3 días después, el Tribunal de Justicia de Guanajuato estaba lleno hasta el último asiento disponible. Reporteros, curiosos, familiares y amigos de Roberto Morales esperaban ansiosamente la audiencia extraordinaria que había sido convocada de emergencia. La jueza Elena Villalobos entró a la sala con su toga negra ondeando detrás de ella. Su rostro era serio, pero había un brillo en sus ojos que hablaba de justicia próxima. «Procede la audiencia extraordinaria del caso Estado versus Roberto Morales Guzmán», anunció con voz firme. «Dadas las nuevas evidencias presentadas por la defensa, específicamente la grabación de audio proporcionada por la menor Valentina Morales García, y después de revisar el análisis forense del vehículo que confirma sabotaje intencional de los frenos, este tribunal declara que no existen fundamentos para mantener los cargos contra el señor Morales». Un murmullo recorrió la sala. Lupita apretó la mano de Valentina con fuerza. La jueza continuó. «Se ordena la liberación inmediata del acusado y se emite orden de arresto formal contra Ángela Durán de Morales y Ricardo Vega por los cargos de intento de homicidio calificado, fraude de seguros y conspiración criminal». El mazo golpeó la mesa con un sonido que resonó como campanas de libertad. Roberto Morales, sentado en el banco de los acusados con un traje prestado que le quedaba grande, comenzó a llorar silenciosamente.
3 días encerrado en una celda acusado de intentar matar a su propia familia habían sido los días más oscuros de su vida. Cuando las esposas fueron removidas de sus muñecas, se levantó temblando. Sus ojos buscaron inmediatamente a su hija entre la multitud. Valentina estaba de pie junto a su abuela, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero con una sonrisa iluminando su rostro, como el sol después de una tormenta. ¡Papá! Corrió hacia él atravesando la barrera que separaba al público del estrado. Roberto la levantó en sus brazos abrazándola con una fuerza que hablaba de amor, alivio y gratitud infinita. «Gracias, mi amor», susurró contra su cabello. «Gracias por ser tan valiente, gracias por salvarme». Valentina sollozaba contra su hombro. «Te dije que iba a salvarte, papá, te lo prometí, y cumpliste tu promesa. Eres la niña más increíble del mundo entero». Lupita se unió al abrazo rodeando a sus dos amores con sus brazos, mientras lloraba lágrimas de alegría pura. El detective Salazar observaba la escena desde un costado con los brazos cruzados y algo parecido a una sonrisa tirando de las comisuras de su boca, usualmente seria. Patricia Ruiz, la consejera escolar, también estaba presente. Había tomado el día libre para presenciar el desenlace del caso que había ayudado a resolver. Cuando Valentina la vio, corrió hacia ella y la abrazó con gratitud. «Gracias por escucharme», dijo la niña. «Gracias a ti por tener el valor de hablar», respondió Patricia, limpiándose sus propias lágrimas. 6 meses después, la vida había regresado lentamente a un ritmo que se sentía casi normal en la casa de los Morales. Roberto había vendido la propiedad donde vivió con Ángela. Demasiados recuerdos oscuros habitaban esos muros, y se había mudado a una casa más pequeña, pero más cálida, cerca del centro histórico de San Miguel de Allende. Valentina tenía su propia habitación pintada de color lavanda, con estrellas fosforescentes en el techo que brillaban por las noches. Su oso de peluche, el héroe silencioso de toda la historia, descansaba en un estante especial como reliquia de valor incalculable. Ángela Durán había sido sentenciada a 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad anticipada. Ricardo Vega recibió 15 años como cómplice. Ambos enfrentarían sus consecuencias en prisiones estatales de máxima seguridad. Roberto había regresado al trabajo, aunque ahora con horarios más razonables que le permitían estar presente en la vida de su hija. Cenaban juntos todas las noches, hablaban de sus días, reían de chistes tontos, construían memorias nuevas sobre los escombros del pasado. Un sábado por la tarde estaban sentados en el jardín bajo la sombra de un fresno antiguo. Valentina leía un libro mientras Roberto revisaba planos de un nuevo proyecto. «Papá», dijo ella de repente, cerrando su libro. «Sí, mi cielo. ¿Extrañas a mamá todavía?» Roberto dejó sus planos a un lado y miró a su hija con ternura. «Todos los días, Vale. Todos los días de mi vida. Yo también. Pero ¿sabes qué?», continuó él tomando su mano pequeña entre las suyas. «Creo que tu mamá estaría muy orgullosa de ti, de tu valor, de tu inteligencia, de cómo salvaste a nuestra familia». Valentina sonrió con lágrimas brillando en sus ojos. «¿Crees que nos esté viendo desde el cielo?» «Estoy completamente seguro de eso». Se quedaron así durante un rato largo, padre e hija, sobrevivientes de una tormenta que había intentado destruirlos, pero que al final solo los había hecho más fuertes. Esa noche, antes de dormir, Valentina escribió en el cuaderno que Patricia le había regalado meses atrás. «Hoy aprendí que la verdad siempre encuentra su camino, aunque al principio nadie quiera escucharla. Aprendí que ser pequeña no significa ser débil. Y aprendí que el amor de una familia puede sobrevivir hasta a las mentiras más grandes. Mi papá está libre, Ángela está en prisión, y yo ya no tengo miedo. La verdad ganó». Cerró el cuaderno, apagó la luz de su mesita de noche, y se durmió abrazando a su oso de peluche bajo las estrellas fosforescentes de su techo. Por primera vez en mucho tiempo,
soñó con cosas hermosas. Fin. ¿Te emocionó esta historia? Suscríbete para más relatos que tocan el corazón. Déjanos en los comentarios desde dónde nos ves y si alguna vez tuviste que defender una verdad que nadie creía. Tu voz importa. Si amas las historias de emoción, justicia y redención, este es tu lugar. Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Nuevas historias que tocan tu corazón cada semana.